Esa noche se convirtió rápidamente en una de las experiencias más intensas e inolvidables de mi vida. Era un sábado cualquiera, de esos en los que todo parecía estar en calma, pero justo debajo de la superficie, algo estaba a punto de romperse. No era solo la diversión que estábamos teniendo, o el hecho de que estaba pasando tiempo con mi mejor amigo. Era algo más profundo. Había una tensión en el aire que no podía ubicar del todo, pero hacía que todo se sintiera más intenso, más vivo. Chris y yo habíamos sido amigos desde que tenía uso de razón. Éramos prácticamente inseparables. Pasábamos casi todos los fines de semana en las casas de los demás, jugábamos videojuegos y hablábamos de todo, desde la escuela hasta la vida. Nunca hubo nada entre nosotros, al menos no en la superficie. Pero en el fondo, siempre había algo ahí, algo que no podía identificar. Era como una chispa, pequeña y apenas perceptible, pero siempre ahí, esperando. Estábamos pasando el rato en su casa como siempre lo hacíamos. Sus padres habían salido a pasar la noche, lo que significaba que teníamos la casa para nosotros solos. La noche comenzó como cualquier otra. Pedimos pizza, jugamos algunos juegos y bromeamos. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera comenzó a cambiar. Los chistes se hicieron más silenciosos, los silencios más largos, y antes de que me diera cuenta, estábamos sentados en su sala de estar a oscuras, con la televisión encendida de fondo, los dos perdidos en nuestros pensamientos. «No puedo creer que nos vayamos a graduar pronto», dijo Chris, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi melancólica. «Sí», respondí, sin saber qué más decir. La graduación parecía estar a toda una vida de distancia, pero se nos acercaba más rápido de lo que ninguno de nosotros quería admitir. Me miró, con una expresión ilegible. «¿Alguna vez has pensado en lo que pasará después?» Me encogí de hombros. «La verdad es que no. Quiero decir, supongo que lo resolveremos, ¿verdad?» Chris no dijo nada por un momento. Su mirada se alejó de mí y volvió a la televisión. El silencio se extendió entre nosotros y por primera vez esa noche se sintió pesado, como si hubiera algo sin decir flotando en el aire. «Sabes», dijo, su voz apenas un susurro, «las cosas van a cambiar». Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?» «Quiero decir, después de que nos graduemos», continuó, todavía sin mirarme. «No vamos a estar tanto tiempo juntos. Las cosas no serán iguales». La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Realmente no lo había considerado antes, pero tenía razón. Después de la escuela secundaria, todo cambiaría. Ya no podríamos salir así, no todos los fines de semana, no con la misma facilidad que siempre tuvimos. «Sí», dije en voz baja. «Supongo que tienes razón». Volvimos a caer en el silencio, pero esta vez se sintió diferente. Había un peso en ello, algo que ninguno de nosotros quería abordar. Podía sentir cómo la tensión aumentaba, las palabras no dichas entre nosotros se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Sin pensarlo, me acerqué a él en el sofá. Fue un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero se sintió como un cambio monumental. Chris me miró, sus ojos se cruzaron con los míos por un momento, antes de volver a mirar hacia otro lado. ¿Alguna vez piensas en cómo sería? ¿Y si las cosas fueran diferentes? Su voz era tan tranquila que casi no lo escuché. Mi corazón dio un vuelco. ¿A qué te refieres? «No lo sé», dijo, con un tono casual, pero había algo más profundo bajo la superficie. Como si no tuviéramos que seguir las reglas, ¿sabes? Si no tuviéramos que preocuparnos por lo que piensen los demás. No supe qué decir. Mi mente estaba acelerada, tratando de darle sentido a lo que estaba insinuando. Siempre había habido algo entre nosotros, pero nunca se había dicho en voz alta. Estaba ahí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, pero ahora se sentía como si lo estuviera sacando a la luz. «Sí», dije en voz baja. «Supongo que he pensado en eso». Chris no respondió,
pero pude sentir que la tensión entre nosotros se hacía más fuerte, como una banda elástica estirada demasiado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no sabía qué hacer a continuación. Todo se sentía como si estuviera pendiendo de un hilo, tambaleándose al borde de algo que no podía comprender del todo, y luego, sin previo aviso, se inclinó, acortando la pequeña distancia que nos separaba, su hombro rozando el mío. Fue el toque más leve, apenas perceptible, pero envió una onda de choque a través de mí. Contuve la respiración, esperando lo que sucedería a continuación, sin saber si debía decir algo, hacer algo o simplemente dejar pasar el momento. Pero no pasó. Chris se acercó aún más, nuestras rodillas se tocaron, y pude sentir el calor que irradiaba. Mi mente daba vueltas, mi corazón se aceleraba y no sabía qué pensar. Nunca me había planteado esto, pero ahora que estaba sucediendo, no podía detener la avalancha de pensamientos que corrían a través de mí. Antes de que pudiera decir nada, Chris volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería? ¿Cómo sería?, pregunté, con la garganta súbitamente seca. No me contenga, dijo. Sus ojos se dirigieron hacia mí durante un segundo antes de alejarse de nuevo. Solo haz lo que te parezca correcto. El aire entre nosotros se sentía espeso, como si pudiera estirar la mano y agarrarlo. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, pero podía sentir que algo se estaba formando entre nosotros, algo que había estado allí durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Pero la historia no terminó ahí. Había más. Chris se acercó más. Su cara estaba a centímetros de la mía, y pude sentir su aliento en mi piel. Fue algo sutil, solo un cambio en el aire, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Mi mente me gritaba que me alejara, que dijera algo, cualquier cosa, que rompiera la tensión, pero mi cuerpo se negaba a escuchar. Estaba congelado en el lugar, atrapado en la gravedad del momento, incapaz de moverme o pensar con claridad. Y entonces, sin más, todo cambió. Al día siguiente, todo se sintió diferente. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera espesado, cargado con una energía que no estaba allí antes. Chris y yo no hablamos de lo que había sucedido esa noche, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. No había vuelta atrás, y darme cuenta de eso me pesó mientras me vestía y salía a su encuentro como siempre lo hacíamos. Excepto que ahora no era como siempre lo hacíamos. Nada lo era. Teníamos planes de encontrarnos en la cancha de baloncesto local, un lugar donde habíamos pasado innumerables tardes tirando al aro y haciendo el tonto. Era nuestra rutina, algo familiar en medio de todo el caos que era el último año. Pero hoy no estaba seguro de si esa familiaridad se mantendría. Después de lo que había sucedido la noche anterior, no podía quitarme de encima la sensación de que las cosas entre nosotros habían cambiado. Cuando llegué, Chris ya estaba allí, botando una pelota de baloncesto distraídamente. Levantó la vista cuando me acerqué y, por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos, algo que no estaba allí antes. Fue fugaz, desapareció tan rápido como había aparecido, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. «Oye», dijo, con voz casual, como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiéramos pasado la noche anterior bordeando el borde de algo de lo que no podíamos regresar. «Oye», respondí, con la garganta seca. Nos quedamos allí un momento, la pelota de baloncesto rebotando entre nosotros, el sonido resonando en el aire tranquilo de la mañana. Quería decir algo, romper la tensión que se había instalado entre nosotros, pero las palabras no llegaban. Todo se sentía demasiado frágil, como si un paso en falso pudiera romper la frágil paz que nos quedaba. «¿Quieres jugar?», preguntó Chris, lanzando la pelota en mi dirección. Lo atrapé. El peso familiar me dejó en tierra por un momento. «Claro», dije, aunque mi corazón no estaba en ello. Jugamos un rato, cayendo en el ritmo del juego,
pero la tensión entre nosotros nunca desapareció. Permanecía en los espacios entre nuestros movimientos, en la forma en que nuestras miradas se encontraban y luego se alejaban rápidamente, en el silencio que seguía a cada broma o comentario. Al cabo de un rato, Chris pidió un descanso, apoyándose en la valla de alambre que rodeaba el patio. Me uní a él, secándome el sudor de la frente, con la mente todavía acelerada por todo lo que había sucedido la noche anterior. «Bueno», dijo después de una larga pausa, con voz tranquila. «Anoche». Me quedé paralizada. Mi corazón dio un vuelco. Tenía la esperanza de que pudiéramos evitar esta conversación, que tal vez pudiéramos fingir que no había pasado nada. Pero en el fondo, sabía que eso no era posible. «Sí», dije, sin saber a dónde ir desde allí. Chris se quedó callado por un momento, con los ojos fijos en el suelo. «¿Lo hiciste? Quiero decir, ¿te pareció raro?» Tragué saliva y se me aceleró el pulso. «No lo sé», admití, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Y tú?» Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. «Supongo. Quiero decir, hemos sido amigos durante tanto tiempo, y ahora...» Su voz se apagó, dejando la frase inconclusa, pero supe lo que estaba tratando de decir. «Sí», volví a decir, porque no sabía qué más decir. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, mi mente dando vueltas con 1.000.000 de pensamientos diferentes, pero ninguno de ellos tenía sentido. Todo lo que sabía era que todo había cambiado y no sabía cómo lidiar con ello. Finalmente, Chris volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Crees que podemos volver a cómo eran las cosas?» Lo miré, con el corazón hundido. «No lo sé». Él asintió, con los ojos fijos en el suelo. «Sí, yo tampoco. Estuvimos allí durante mucho tiempo. Quería decirle algo, tranquilizarlo diciéndole que todo estaría bien, pero la verdad era que no sabía si así sería. No sabía si podríamos volver a cómo eran las cosas antes, y eso me aterrorizaba. El resto del día transcurrió en un borrón. Jugamos algunas rondas más de baloncesto, pero no fue lo mismo. La camaradería fácil que siempre habíamos compartido se había ido, reemplazada por algo tenso e incómodo. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una sacudida de algo que no podía explicar, algo que hacía que mi corazón se acelerara y mi estómago se revolviera. No era solo una incomodidad, era algo más profundo, algo más complicado. Cuando nos separamos estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Me dirigí a casa, con la mente todavía acelerada por todo lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en Chris, en la forma en que las cosas habían cambiado entre nosotros, en lo que significaba todo aquello. Esa noche me acosté en la cama, mirando al techo, mi mente repitiendo los eventos del día una y otra vez. No podía quitarme de encima la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control, de que estaba al borde de algo que no entendía, algo que no podía controlar. Y entonces, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi teléfono sonó en la mesita de noche. Lo agarré, entrecerrando los ojos a la pantalla en la penumbra. Era un mensaje de texto de Chris. «¿Estás despierto?» Mi corazón dio un vuelco. Dudé un momento, mis dedos flotando sobre la pantalla, antes de finalmente responder. «Sí». Hubo una larga pausa antes de que llegara su siguiente mensaje. «¿Podemos hablar?» Me quedé mirando la pantalla, mi pulso se aceleró. No estaba seguro de estar listo para esta conversación, pero sabía que evitarlo no iba a facilitar las cosas. Después de un momento, escribí una respuesta. «Seguro». «¿Qué pasa?» Los 3 puntitos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron en la pantalla, y contuve la respiración, esperando su respuesta. He estado pensando mucho en lo que pasó anoche. Tragué saliva y me temblaban los dedos mientras escribía mi respuesta. «Yo también». Otra larga pausa. «Entonces, ¿te arrepientes?» Realmente no lo había pensado en esos términos.
Pero ahora que me había preguntado, no pude evitar más la pregunta. ¿Me arrepentí? No estaba seguro. Todo era tan confuso, tan enredado en emociones que no entendía del todo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escribí una respuesta. No sé. ¿Y tú? Esta vez, la pausa fue aún más larga. Podía sentir que mi corazón se aceleraba. Mis manos temblaban mientras esperaba su respuesta. Number Me quedé mirando la pantalla, con la mente acelerada. No me lo esperaba. No sabía lo que esperaba, pero no era eso. Mi pulso se aceleró. Mi estómago se revolvió con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Creo que quiero resolver esto. Junto. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo en el pecho. No estaba seguro de lo que quería decir con eso. Si quería decir que quería hablar de lo que había sucedido, o si quería decir algo más. Pero la forma en que mi corazón se aceleró al pensar en ello dejó claro que tenía mi propia respuesta. Después de un momento, escribí una respuesta. Sí, yo también. Hubo un largo silencio después de eso, y por un momento me pregunté si la conversación había terminado. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de colgar mi teléfono, llegó otro mensaje. ¿Quieres venir mañana? Podemos hablar de ello en persona. Mi corazón dio un vuelco. La idea de volver a verlo, de hablar de todo cara a cara, me revolvía el estómago de energía nerviosa. Pero al mismo tiempo, sabía que evitarlo no era una opción. Si íbamos a resolver esto, necesitábamos hablar. Sí, allí estaré. Al día siguiente, me encontré de pie frente a su casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No había estado tan nervioso por ver a Chris en años, pero ahora todo se sentía diferente. El aire entre nosotros había cambiado, y no sabía qué esperar cuando entré por esa puerta. La abrió antes de que yo pudiera llamar, como si me hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La tensión entre nosotros era palpable, espesa en el aire, y podía sentir que mi pulso se aceleraba. Nos dirigimos a la sala de estar. Nos sentamos en el sofá donde todo había comenzado hacía solo un par de días. El silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba cargado de algo que no entendía del todo. Chris fue el primero en hablar, con voz tranquila pero firme. He estado pensando mucho en nosotros, sobre lo que pasó. Asentí con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar. No sé qué es esto, continuó. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero sé que no quiero perder lo que tenemos. No quiero perderte. Sus palabras me golpearon como un maremoto, y por un momento no pude respirar. Había estado tan atrapado en la confusión y el miedo que no me había detenido a pensar en lo que esto podría significar para nosotros, para nuestra amistad. Pero ahora que lo había dicho, me di cuenta de que yo sentía lo mismo. Yo tampoco quiero perderte, dije. Mi voz apenas era un susurro. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. Había algo que pendía entre nosotros, algo tácito pero innegable. Y mientras estábamos sentados allí, uno al lado del otro, me di cuenta de que, pasara lo que pasara después, no había vuelta atrás. En el momento en que entré en la habitación de Chris, sentí como si el aire se hubiera espesado, pesado con el peso de todo lo que no se hablaba. Mi corazón se aceleró y podía sentir la sangre latiendo en mis oídos, sabiendo que lo que fuera que estuviera a punto de suceder, cambiaría todo entre nosotros. Ya no se trataba solo de la conversación. Habíamos cruzado una línea y no había marcha atrás. Chris cerró la puerta detrás de mí suavemente. Sus pasos se calmaron mientras se movía por la habitación. No habíamos hablado mucho desde que llegué, pero no era necesario. La forma en que sus ojos se clavaron en los míos, la forma en que flotaba a solo unos metros de distancia, estaba claro que ambos pensábamos lo mismo. Ahora era inevitable. Se sentó en el borde de la cama y el familiar crujido del colchón rompió el silencio entre nosotros.
Me quedé allí, de espaldas a la puerta, con el pulso acelerado mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Pero fue inútil. Mi mente era un borrón, un remolino de emociones y deseos a los que no había querido enfrentarme. No es así. Pero aquí estábamos, y no había vuelta atrás. ¿Alguna vez te has preguntado? La voz de Chris era suave, vacilante, pero atravesaba el aire espeso como una espada. ¿Y si esto es algo que no tenemos que ignorar? Parpadeé, sin saber cómo responder. Sentía la boca seca, las manos temblando ligeramente mientras me apartaba de la puerta y daba unos pasos hacia adelante. La habitación se sentía más pequeña ahora, el espacio entre nosotros se reducía, y con cada centímetro que me acercaba, mi corazón latía más rápido. Sí, dije, mi voz apenas audible, aunque no estaba seguro de si era la verdad o simplemente lo que pensaba que debía decir. Sonrió, pero no era la sonrisa despreocupada a la que estaba acostumbrado. Esta sonrisa era diferente, nerviosa, insegura. He estado pensando mucho en ello, más de lo que probablemente debería. Tragué saliva. La tensión entre nosotros crecía con cada segundo que pasaba. Estábamos parados al borde de algo que no podía entender del todo, algo que me asustaba tanto como me emocionaba. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, supe que no era la única que se sentía así. Me acerqué y finalmente me senté a su lado. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, pero ninguno de los dos se atrevía a tocarlo. Todavía no. El silencio se prolongó y pude sentir su peso oprimiéndonos. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada respiración superficial e incierta. Pero ahora que estábamos aquí, sentados juntos en la quietud de su habitación, no había forma de negarlo. Chris se inclinó, sus movimientos lentos y deliberados, como si me estuviera dando una última oportunidad para alejarme. Pero no lo hice. No pude. En cambio, cerré la brecha entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un beso que se sintió como si hubiera tardado años en producirse. No fue solo un beso, fue todo. Toda la tensión, la confusión, el miedo, se desvaneció en ese único momento de conexión. Al principio fue suave, vacilante, como si los dos estuviéramos inseguros de lo que estábamos haciendo. Pero entonces algo cambió y el beso se profundizó. Mi corazón se aceleró. Mi mente dio vueltas mientras me dejaba perder en el momento. Era como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros dos, encerrados en este momento que sabía que lo cambiaría todo. La mano de Chris se movió a un lado de mi cara, acariciando mi mejilla suavemente a medida que el beso se volvía más urgente. Sentí que mi cuerpo respondía de una manera que no esperaba. Mi pulso se aceleraba a medida que el calor entre nosotros se intensificaba. Ya no había vacilaciones, ni dudas. Esto estaba sucediendo, y no había forma de detenerlo. Nuestras respiraciones eran pesadas, mezclándose en el espacio entre nosotros cuando finalmente nos retiramos, ambos sin aliento y sonrojados. Pero no había terminado. Apenas comenzaba. Empecé a decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué había que decir? Todo lo que sentía, todo lo que quería, era demasiado para expresarlo con palabras. Chris tampoco dijo nada. En lugar de eso, se inclinó de nuevo. Sus labios encontraron los míos con una desesperación que coincidía con la mía. Esta vez no hubo vacilación, ni incertidumbre. Todo sucedía muy rápido, pero parecía que el tiempo se había ralentizado. Cada movimiento, cada respiración se sentía deliberado, como si ambos fuéramos hiperconscientes de lo que estaba sucediendo, pero impotentes para detenerlo. Ya no había vuelta atrás. No había que fingir que esto no era real. Nos separamos de nuevo, nuestras frentes descansando una contra la otra mientras recuperábamos el aliento. Podía sentir el calor entre nosotros, la carga eléctrica que parecía pulsar en el aire, y supe que ese momento, esa noche,
Era algo que nunca olvidaría. «Llevo tanto tiempo queriendo esto», susurró Chris, con voz baja y áspera, provocando escalofríos. Simplemente no sabía cómo decirlo. Cerré los ojos. El corazón latía con fuerza en el pecho. «Yo también», admití, con las palabras apenas audibles. «No creía que sintieras lo mismo». Se apartó lo suficiente para mirarme, sus ojos buscando los míos. ¿Cómo no iba a hacerlo? La pregunta flotaba en el aire, y por un momento, todo lo que pude hacer fue mirarlo fijamente, mi mente dando vueltas con el peso de todo lo que había sucedido entre nosotros. Pero ya no había forma de negarlo. Esto era real. Fuera lo que fuese, fuéramos lo que fuéramos, era real. Había algo tan natural en ello, algo que se sentía como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Y ahora que lo había hecho, no había vuelta atrás. Lo sabía. Chris lo sabía. Y en ese momento, nada más importaba. Permanecimos así durante lo que parecieron horas, encerrados en el abrazo del otro. Nuestros besos se volvían cada vez más desesperados, más urgentes. Ya no había necesidad de palabras. Todo lo que necesitábamos decir estaba en la forma en que nuestros cuerpos se movían juntos, en la forma en que nuestros corazones corrían al unísono. Finalmente, nos separamos, los dos sin aliento y enrojecidos. El peso de lo que acababa de suceder nos oprimía como un maremoto. Podía ver la misma mezcla de emociones en los ojos de Chris que en los míos. Miedo, emoción, incertidumbre. Pero, sobre todo, había algo más profundo. «No quiero que esto sea un error», susurré, mi voz apenas audible. «No lo es», respondió Chris, extendiendo su mano para tomar la mía. «No es un error. Quería creerle, quería creer que aquello, fuera lo que fuera, era algo más que un momento de debilidad, algo más que confusión o curiosidad, pero no sabía cómo encontrarle sentido a todo ello». «Tengo miedo», admití, con la voz temblorosa por el peso de la confesión. Chris me apretó la mano. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Yo también. Nos sentamos en la quietud de su habitación, con el peso de todo lo que había sucedido entre nosotros flotando en el aire. No había respuestas fáciles, no había forma de dar sentido a lo que acababa de suceder. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Y eso, al menos, era algo. Permanecimos así durante mucho tiempo. El silencio entre nosotros ahora era cómodo. La tensión que una vez había sido tan pesada, finalmente se levantó. Todavía quedaba mucho por decir, tanto que no entendíamos, pero en ese momento no importaba, porque nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. La habitación estaba quieta, pero todo se sentía diferente. Nos sentamos en la quietud de algo que había cambiado los cimientos mismos de nuestra amistad. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. El silencio se extendía frente a nosotros, pero esta vez no fue incómodo. Era el tipo de silencio que tenía significado, que contenía todo lo que no habíamos sido capaces de decir antes. Chris se recostó en la cama, con la mirada fija en el techo. Podía sentir el peso de su presencia a mi lado. La gravedad que nos había unido aún persistía en el aire. Era extraño lo rápido que habían cambiado las cosas entre nosotros. Habíamos pasado años uno al lado del otro, pero esta noche lo había puesto todo patas arriba. «No me esperaba esto», dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz era tranquila, insegura, mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Chris no se giró para mirarme, pero vi una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. «Yo tampoco», admitió. «Pero ahora que ha sucedido, no sé, se siente como si se suponía que debía hacerlo». «¿Esto lo cambia todo?», pregunté, con el corazón acelerado de nuevo. El momento de intimidad entre nosotros había cambiado las cosas, pero no estaba seguro de si seguiría siendo así, si es que podía. Finalmente giró la cabeza para mirarme.
sus ojos suaves pero serios. «No creo que lo cambie todo», dijo lentamente, «pero nos cambia a nosotros, y tal vez eso no sea tan malo». Sus palabras flotaban en el aire, y sentí que una extraña sensación de calma me inundaba. Tal vez tenía razón. Tal vez el cambio no era algo a lo que temer, sino algo a lo que apoyarse, en lo que apoyarse. Después de todo, siempre habíamos estado cerca. Tal vez esto era solo un nuevo capítulo en nuestra historia. Me recosté a su lado, con el aire fresco de la habitación rozando mi piel, y miré al techo con él. «Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?», pregunté. Chris soltó una pequeña carcajada, el sonido aligerando un poco la atmósfera. «Supongo que lo vamos descubriendo a medida que avanzamos. Esa era la verdad, ¿no? No había una guía de lo que estábamos experimentando. No hay un camino claro hacia adelante. Pero en cierto modo, eso fue liberador. No estábamos atados a ninguna expectativa o regla. Podíamos hacer de esto lo que quisiéramos que fuera». «Supongo que eso es todo lo que podemos hacer», respondí, sintiendo que la tensión en mi pecho comenzaba a disminuir. Nos quedamos allí durante lo que parecieron horas, hablando de todo y de nada. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, como siempre lo había hecho, pero ahora había algo más profundo debajo de la superficie, un entendimiento. No necesitábamos definirlo, pero ambos sabíamos que las cosas eran diferentes, en el buen sentido. Al cabo de un rato, Chris se sentó y miró el reloj de la pared. «Es tarde», dijo, pasándose una mano por el pelo. «¿Quieres quedarte a dormir?». Dudé por un momento, no porque no quisiera quedarme, sino porque no estaba seguro de lo que significaría quedarme ahora. Habíamos cruzado una línea, una que no se podía descruzar, y una parte de mí se preguntaba si pasar la noche complicaría aún más las cosas. Pero, de nuevo, tal vez complicar las cosas no era tan malo. Ya no. «Sí», dije, sentándome a su lado. «Me quedaré». Chris sonrió, y por primera vez en lo que pareció mucho tiempo, todo parecía fácil. Nos pusimos de pie, moviéndonos por la habitación a un ritmo cómodo, mientras nos preparábamos para ir a la cama. El silencio entre nosotros se llenó de una nueva comprensión. No había miradas incómodas, ni tensión persistente, solo un tranquilo consuelo al saber que estábamos juntos en esto. Cuando me metí en la cama, cubriéndome con la manta, Chris se acostó a mi lado. No era la primera vez que compartíamos una cama, pero ahora se sentía diferente. Ni incómodo, ni tenso, solo nuevo, como si hubiéramos entrado en una parte de nuestra amistad que no sabíamos que existía hasta ahora. Seguimos acostados en la oscuridad, con el tranquilo zumbido de la noche asentándose a nuestro alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No fue una resolución perfecta, no fue una gran revelación, pero fue suficiente. Lo suficiente como para saber que no estábamos solos en esto. Lo suficiente como para saber que, pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos juntos. Cerré los ojos. Mi mente finalmente se calmó cuando el sueño comenzó a hundirme. Pero antes de quedarme dormido, escuché la voz de Chris, suave en la oscuridad. «Oye», susurró. «Sí», murmuré, medio dormido. «Me alegro de que hayas sido tú», dijo. Sus palabras me llenaron de una tranquila tranquilidad, y me encontré sonriendo suavemente, con los ojos aún cerrados. «Yo también me alegro», susurré, mi voz apenas un suspiro en la oscuridad. A medida que me acercaba al sueño, el futuro se sentía lejano, y lo que más importaba era que habíamos enfrentado este momento juntos. Eso fue suficiente por ahora. Nunca pensé que las cosas cambiarían entre nosotros, pero después de esa noche, nada volvió a ser igual. Y aunque el futuro parece incierto, una cosa está clara. Hemos cruzado una línea de la que no podemos volver. Pero tal vez, solo tal vez, ahí es donde siempre estuvimos destinados a estar.